Estados Unidos y México comparten frontera, comparten historia y hasta guerras. Pero en el siglo XIX y principios del XX tomaron caminos totalmente distintos. Mientras al norte construían ferrocarriles, fábricas de acero y abrían sus puertas a millones de inmigrantes, México seguía atrapado en guerras civiles, caudillos y un sistema de haciendas que mantenía al pueblo en la pobreza. Algunos dicen que fue suerte, otros que fue la mentalidad, otros que fue simple política. Pero la verdad es más compleja. En este video vamos a descubrir por qué Estados Unidos se hizo potencia y México no. Para entender por qué Estados Unidos despegó y México no, hay que mirar sus bases desde el principio. Ambos países nacieron casi al mismo tiempo, a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Pero, mientras Estados Unidos surgió de 13 colonias con tierras repartidas en parcelas para los inmigrantes, México heredó un sistema colonial donde la tierra estaba concentrada en pocas manos. Haciendas gigantescas, pueblos enteros sujetos a deudas y comunidades indígenas sin acceso real a la propiedad. En Estados Unidos, el gran atractivo era la oportunidad. Quien llegaba desde Europa podía aspirar a un pedazo de tierra y, con trabajo, levantar su propio futuro, especialmente a partir de la Homestead Act de 1862, que permitió a miles de familias inmigrantes acceder a tierras baratas en el oeste. Ese modelo no fue perfecto. Existía la esclavitud, la discriminación y enormes desigualdades. Pero la idea de que cualquiera podía progresar estaba en el aire. Esa mentalidad de inmigrante que llegaba a construir desde cero se convirtió en el motor del país. México, en cambio, nació en 1821 con heridas abiertas, una guerra de independencia devastadora, un país dividido y una economía colapsada. En sus primeras décadas, en lugar de estabilidad, hubo golpes de Estado, luchas internas entre liberales y conservadores, invasiones extranjeras y pérdidas de territorio. Mientras Estados Unidos consolidaba su constitución de 1787 y mantenía elecciones periódicas. Aunque claro, también tuvieron conflictos como la Guerra Civil, 1861 a 1865, pero después de ella consolidaron un sistema más estable que atrajo inversión y crecimiento que daban cierta estabilidad política y social. México, en cambio, quemaba energía en caudillos, guerras civiles y gobiernos que duraban meses. La diferencia se veía también en la población. Mientras Estados Unidos recibía millones de inmigrantes europeos con conocimiento técnico, México no atrajo ese flujo masivo. Su población mayoritaria era rural, analfabeta y atada a un sistema de haciendas que reproducía la desigualdad colonial. Imagina a un campesino que trabajaba desde el amanecer hasta que oscurecía, recibiendo apenas unos centavos y quedando endeudado de por vida con la tienda de raya. Mientras tanto, en Nueva York, un inmigrante con una maleta de cartón entraba por Ellis Island soñando con tener su propia casa y mandar a sus hijos a la escuela. Ese arranque desigual marcó el rumbo. Estados Unidos tenía la ventaja de un sistema más incluyente, al menos para los inmigrantes blancos, y un marco político que fomentaba el crecimiento económico. México, por el contrario, se quedó atrapado entre las élites, las haciendas y la inestabilidad. Y cuando un país empieza con esas cartas en la mesa, el resultado difícilmente puede ser el mismo. Uno de los factores decisivos en la diferencia entre México y Estados Unidos fue la población y la forma en que cada país la integró a su sistema.
En Yucatán, por ejemplo, los hacendados del Enequén controlaban a miles de peones endeudados de por vida. En Morelos, el azúcar estaba en manos de pocas familias que dominaban la economía local. Y en el norte, grandes haciendas ganaderas concentraban tierras que dejaban al campesino sin opciones reales de movilidad. Mientras tanto, Estados Unidos, entre 1820 y 1920, recibió más de 30 millones de personas que llegaron desde Irlanda, Italia, Alemania, Polonia y Europa del Este. Ellis Island, en Nueva York, procesaba en promedio 5.000 inmigrantes por día. Muchos de ellos se incorporaron a la fuerza laboral en fábricas, minas y ferrocarriles. En México, la situación era distinta. El campesino que nacía en una hacienda casi siempre permanecía atado a la misma, sin posibilidad de movilidad social. La educación era limitada. En 1900, más del 70% de la población mexicana era analfabeta, mientras que en Estados Unidos la alfabetización ya superaba el 80% en varios estados. Esa brecha en la formación básica explica en gran parte por qué uno pudo alimentar una industria moderna y el otro se mantuvo con una economía predominantemente rural. Si hasta aquí ya te sorprendió, espérate, porque lo que viene explica todavía más por qué la brecha se hizo tan grande. En lugar de recibir oleadas de europeos, México empezó a enviar trabajadores al norte. Muchos mexicanos cruzaban la frontera para emplearse en la construcción de ferrocarriles y en los campos agrícolas de Texas y California. Un fenómeno que después se intensificaría en el siglo XX con programas como El Bracero. Hoy la historia se repite. Miles siguen cruzando la frontera buscando lo que no encuentran en su tierra. La diferencia es que ahora lo hacen en camionetas, trenes o aviones. Pero la razón sigue siendo la misma: oportunidad. Otro punto clave fue la mentalidad de los recién llegados a Estados Unidos. Aunque el término sueño americano se popularizó hasta décadas después, ya existía la idea de que con esfuerzo se podía progresar. El inmigrante veía en la propiedad privada y en la escuela pública la oportunidad de integrarse y ascender socialmente. En México, en cambio, la mayoría de la población permanecía bajo estructuras rígidas que reproducían la desigualdad y mantenían la riqueza en manos de unos pocos. El contraste era evidente. Mientras en Nueva York, hacia 1900, miles de inmigrantes aprendían inglés y encontraban empleo en industrias que crecían a gran velocidad. En los pueblos de México, millones de niños no tenían acceso a un maestro ni a un cuaderno. Esa diferencia en la forma de aprovechar y educar a su población fue uno de los motores que definió el rumbo desigual de ambos países. Otro factor que explica la diferencia entre Estados Unidos y México es cómo cada país aprovechó sus recursos naturales y cómo impulsó o frenó la industrialización. Estados Unidos tuvo suerte geográfica, enormes llanuras fértiles, ríos navegables, carbón, hierro y después petróleo en cantidades colosales. Pero no fue solo la suerte. Lo clave fue que supieron explotarlos a gran escala. A mediados del siglo XIX ya existían ciudades industriales como Pittsburgh, con acero, Detroit con manufactura y Chicago con mataderos que alimentaban medio país. En 1900, la producción estadounidense de acero superaba incluso a la de Inglaterra, el país que había iniciado la revolución industrial. Esa capacidad industrial le permitió construir rascacielos, ferrocarriles, barcos y armas que consolidaron su poder económico y militar. México también tenía recursos inmensos: minas de plata, cobre, petróleo en la costa del Golfo, Enequén en Yucatán,
bosques y tierras fértiles, pero la diferencia estuvo en cómo se administraron. La riqueza estaba concentrada en pocas manos y gran parte de la explotación estaba en manos de extranjeros. Las compañías estadounidenses y británicas controlaban el petróleo y los ferrocarriles. Los hacendados locales monopolizaban el henequén. El campesino mexicano apenas veía centavos, mientras las élites y los inversionistas extranjeros acumulaban fortunas. La política también jugó un papel decisivo. En Estados Unidos, el gobierno incentivaba la expansión industrial y protegía a sus productores con aranceles. En México, Porfirio Díaz abrió el país a la inversión extranjera, pero esa modernización fue desigual. Se construyeron ferrocarriles, sí, pero al servicio de las exportaciones y no del desarrollo interno. Los trenes conectaban minas y puertos más que comunidades. La industria mexicana creció, pero de manera limitada y sin beneficiar a la mayoría. El contraste era brutal. Mientras en Estados Unidos el obrero inmigrante podía ver los frutos de la industrialización en forma de fábricas, ciudades y empleo, aunque duro y explotador, en México el trabajador veía trenes cruzar sus tierras y minas explotadas por extranjeros, sin que su vida cambiara demasiado. La consecuencia fue clara. A inicios del siglo XX, Estados Unidos ya era la primera potencia industrial del mundo. México, en cambio, seguía siendo un país exportador de materias primas, atado a la desigualdad y con una industria dependiente del capital extranjero. Estados Unidos no creció solo. El contexto internacional jugó a su favor. Desde el siglo XIX, Europa vivía convulsiones constantes, guerras napoleónicas, revoluciones sociales y, más tarde, las guerras mundiales. Cada vez que Europa se incendiaba, Estados Unidos aprovechaba para vender trigo, algodón, acero o armamento. Mientras los europeos se desangraban en los campos de batalla, la industria norteamericana llenaba sus bolsillos. La inmigración también fue una ventaja externa. Millones de europeos cruzaron el Atlántico buscando escapar del hambre, las crisis y la guerra. Ese flujo humano significó más trabajadores y también más conocimiento técnico. Nueva York, Chicago y Detroit se llenaron de manos dispuestas a trabajar en fábricas y de cerebros con formación artesanal o ingenieril. En México, en cambio, la política migratoria fue limitada. Llegaron algunos franceses, menonitas o españoles, pero nunca hubo un torrente comparable. El capital extranjero fue otro motor. Inversores británicos y alemanes pusieron dinero en ferrocarriles, minas y puertos estadounidenses, porque había estabilidad política y garantías legales. En México también llegó inversión, sobre todo en el Porfiriato, pero la diferencia fue el destino de esa riqueza. En Estados Unidos se reinvertía y multiplicaba. En México se drenaba hacia las élites y se fugaba al extranjero. Finalmente, la debilidad de sus vecinos fue una ventaja estratégica. Canadá fue un socio pasivo bajo control británico y México estaba sumido en guerras civiles y dictaduras. Estados Unidos no tuvo rivales regionales que le disputaran su expansión. Al contrario, su frontera sur fue terreno fácil de conquista, como lo demostró la guerra de 1847, donde se quedó con la mitad del territorio mexicano. Así, mientras el mundo miraba a Europa, Estados Unidos se consolidaba en silencio como el taller y el granero del planeta. México, atrapado en su inestabilidad interna, no pudo aprovechar esas mismas oportunidades. La historia externa fue la misma, pero las respuestas fueron radicalmente diferentes.
Un elemento decisivo en la construcción de la potencia estadounidense fue su mentalidad expansionista. Desde el siglo XIX abrazaron la idea del destino manifiesto, la creencia de que estaban llamados a extender su influencia de costa a costa y, más tarde, sobre el continente entero. Esa visión no se quedó en discursos, se tradujo en acción. Estados Unidos compró la Luisiana a Francia en 1803, adquirió Florida de España en 1819 y Alaska de Rusia en 1867. Cada transacción significó más tierras, más recursos y más espacio para millones de colonos. Pero no todo fue mediante chequera. También usaron las armas. La guerra con México de 1846 a 1848 es el ejemplo más claro. Tras derrotar al ejército mexicano, se quedaron con más de la mitad del territorio. Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada y Utah pasaron a formar parte de la Unión. Fue una expansión brutal, disfrazada de destino divino, pero impulsada por interés económico y político. Mientras tanto, México no solo perdió tierras, perdió también una oportunidad estratégica. La derrota dejó al país debilitado, resentido y con menos recursos naturales. Estados Unidos, en cambio, transformó esas nuevas regiones en motores de crecimiento. California con oro y después con industria, Texas con algodón y luego petróleo, el suroeste con ferrocarriles y agricultura. Lo que para México fue amputación, para Estados Unidos fue gasolina para su desarrollo. Algunos dicen que México nunca quiso ser potencia, que su destino era ser pobre. ¿Será cierto? ¿O simplemente jugamos mal nuestras cartas? La política exterior también mostró diferencias. Estados Unidos proyectaba poder, intervino en el Caribe, en Centroamérica, construyó el Canal de Panamá y se convirtió en árbitro de la región. México, en contraste, seguía concentrado en sus problemas internos, sin capacidad de influir más allá de sus fronteras. La expansión fue, en resumen, la gran apuesta estadounidense. Mientras en México el discurso oficial hablaba de orden y progreso, pero mantenía intactas las estructuras de desigualdad, al norte la prioridad era crecer, conquistar y consolidar su influencia. Esa agresividad territorial y política fue otro de los cimientos que hicieron de Estados Unidos una potencia. La historia de México y Estados Unidos es la historia de dos naciones que arrancaron casi al mismo tiempo, pero que eligieron o pudieron elegir caminos muy distintos. Mientras Estados Unidos apostó por la expansión, la industrialización y la integración de millones de inmigrantes, México cargaba con heridas coloniales, élites cerradas y conflictos internos que lo desgastaban una y otra vez. Al norte, el obrero inmigrante encontraba trabajo en fábricas y sus hijos asistían a la escuela pública. Al sur, el campesino seguía preso de las haciendas y sus hijos crecían sin saber leer. Estados Unidos aprovechó las guerras europeas para vender al mundo. México ni siquiera lograba resolver sus propias guerras. Washington hablaba de destino manifiesto. En la Ciudad de México se discutía si habría golpe de Estado esa semana. ¿Fue suerte? ¿Fue mentalidad? ¿Fue política? La respuesta es que fue todo junto. Estados Unidos tuvo ventajas geográficas y migratorias, pero también supo convertirlas en un proyecto nacional. México, con recursos inmensos, no logró romper la desigualdad ni construir instituciones sólidas a tiempo. Hoy, más de un siglo después, la brecha sigue presente. Basta mirar el mapa nocturno. Al norte, un mar de luces que brilla desde Nueva York hasta Los Ángeles. Al sur, extensas zonas oscuras donde todavía falta lo básico. Y sin embargo, la historia no está escrita en piedra.
México no es menos por haber tenido un arranque distinto, pero entenderlo ayuda a reconocer por qué seguimos arrastrando desigualdades y por qué el desarrollo se reparte de manera tan desigual. La pregunta que queda es inevitable. ¿Qué hubiera pasado si México hubiera tenido más estabilidad, más educación y más inclusión desde el inicio? Tal vez la historia sería otra. Lo cierto es que mientras un vecino construía rascacielos en 1900, el otro seguía encendiendo sus primeras bombillas. Y en ese contraste nació la distancia que todavía hoy define a los dos países. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Nos vemos muy pronto en un nuevo episodio con otra Historia de antes.